Historia 1. Lo encontré en el bosque. Muchos pensarán que un hombre de 30 años, teniendo pesadillas y sintiéndose aterrorizado por el moho, es bastante ridículo, y tal vez tendrían razón, de no ser porque no conocen lo que yo vivo con ese maldito personaje. Todo comenzó cuando era un niño de unos 7 u 8 años. No lo recuerdo muy bien, pero un día mi madre llegó del supermercado con un hermoso peluche de Elmo, que en aquel momento era una novedad, pues lo habían lanzado con su voz y frases preconfiguradas que podían sonar a una especie de conversación. Mi madre, como con todos mis peluches, le había grabado una J, mi inicial, en la etiqueta de la parte trasera. Ese juguete me encantó durante algunos meses, hasta que comencé a notar que por las noches podía escuchar la risa del muñeco y sus frases pregrabadas, aunque podría explicarse porque tal vez algún otro juguete lo aplastaba por haberlo dejado mal acomodado. No era así. Mi muñeco de Elmo tenía su propia repisa en la pared de mi habitación. Le comenté lo que sucedía a mi madre y ella me convenció de que tal vez solo se trataba de algún fallo eléctrico en el muñeco. Pero todo comenzó a tornarse aterrador cuando las frases pregrabadas de Elmo ya no sonaban más. En su lugar, decía cosas que no eran realmente terroríficas, pero que no venían en ninguna parte de las listas de frases que él podía decir. Seguí tratando de convencerme de que aquello era un fallo físico, pero a los pocos días comencé a tener pesadillas aterradoras donde Elmo trataba de hacerme daño a mí y a mi familia. Era algo simplemente horrible. Llegué a pasar días sin dormir por el miedo que aquellas pesadillas y la voz del muñeco a media madrugada me provocaban. En mi mente, todo era un simple fallo eléctrico que no tenía importancia, pero los sueños me seguían diciendo lo contrario, hasta que simplemente no aguanté más y le conté todo a mi mamá, quien en esta ocasión tomó el muñeco y lo arrojó a la basura. Justo ahí, la tranquilidad regresó a mi vida. Crecí, conseguí un trabajo y me fui de esa ciudad, pasando los últimos 20 y tantos años en completa paz, hasta hace unos días. Fui a acampar a un bosque cercano a mi casa con unos amigos, y durante la noche me dieron ganas de ir al baño. Todo normal hasta este punto, pero mientras me encontraba algo lejos de las tiendas de campaña, comencé a escuchar una aguda voz entre los arbustos. La maldita y estúpida curiosidad me hizo acercarme, y lo que vi me hizo caer de espaldas entre la hierba. Había un muñeco de Elmo tirado boca abajo con una etiqueta y una enorme J grabada. Regresé corriendo a la tienda y me encerré tratando de dormir y olvidar aquello que había visto, cosa que no logré en toda la noche, pues escuchaba pequeños pasos alrededor de la tienda de campaña. El miedo que sentía no me dejó salir de la seguridad de la tienda hasta el día siguiente. Lo peor de esa noche fue que ninguno de mis amigos escuchó nada. Todos ellos durmieron plácidamente hasta que la luz del sol salió. Ha pasado casi una semana de eso, pero no hay un solo día en el que no sueñe con el maldito Elmo. No sé qué va a pasar conmigo. Solo espero que esta situación haya terminado por fin. Historia 2. Muñeca de trapo. Esta historia me ocurrió hace no mucho tiempo, un año exactamente. Mi hija estaba cumpliendo 8 años y decidimos hacerle una pequeña celebración con algunos amigos cercanos del pueblo. Aunque las cosas entre mi pareja y yo no andaban muy bien en ese momento, aún así no quisimos que nuestra hija pagara las consecuencias de nuestros problemas. Hicimos su fiesta y entre los regalos que recibió hubo uno en especial que llamó bastante su atención: una hermosa muñeca de trapo que le había llevado una de sus amigas.
Ella dijo que su mamá la había hecho totalmente a mano. La verdad, a todos nos encantó este juguete, pues tenía bastantes detalles y estaba muy bien hecha. Mi hija la tomó y prácticamente la adoptó como parte de ella, pues la llevaba a todos lados, platicaba con ella, le improvisaba ropa muy bonita y hasta le hacía de comer. A la par de esto, me di cuenta de que en el pueblo la gente estaba comenzando a hablar de mi familia y de los problemas que mi esposo y yo teníamos, cosa que me pareció bastante extraña, pues ni él ni yo solíamos hablar con nadie de lo que pasaba dentro de nuestra casa. Esta situación fue creciendo como una bola de nieve hasta que se hizo tan insoportable que tuve que averiguar cómo es que la gente sabía todas esas cosas. Todos coincidieron en algo. La persona que sabía lo que pasaba en mi casa era la mujer que había hecho esa muñeca que mi hija tanto amaba. Enojada, decidí hablar con mi marido, quien me aseguró que nunca había cruzado palabra con esa mujer. Tras buscar alguna respuesta, ambos coincidimos en que esa vecina, de alguna u otra forma, nos estaba espiando, así que cortamos toda relación con ella. Incluso le prohibimos a nuestra hija hablar con la otra niña, al menos hasta que todo se aclarara. Pero los chismes seguían y por consecuencia los pleitos en mi hogar, pues aunque ambos tratábamos de arreglar nuestra relación, la situación nos estaba llevando al borde. Hasta que un día, tras una fuerte discusión con mi marido, él se puso muy violento, cosa que jamás había hecho, y de un golpe tiró al suelo la caja que tenía algunas cosas dentro, entre ellas la muñeca de trapo de mi hija. En ese momento, algo llamó la atención de ambos. La muñeca se había descosido con el golpe y una cosa oscura se asomaba de su interior. Mi marido la tomó y con fuerza rasgó la tela que la formaba, revelando así qué era aquello. El interior del juguete era una enorme masa húmeda formada de cabellos y listones de color rojo que despedía un olor muy desagradable, color que no se percibía cuando la muñeca estaba intacta. Ambos tomamos la decisión de quemarla en el patio trasero, y aunque nos dolió ver a nuestra hija llorar por aquello, sé que tomamos la decisión correcta. De alguna u otra forma, eso hizo que nuestra familia volviera a unirse y que los chismes cesaran de un día para otro. Obviamente, cortamos toda comunicación con la mujer que hizo la muñeca, pues no se necesita pensar mucho para darte cuenta de que alguien que hace eso, y aún peor, que usa a niñas para eso, no es alguien que quieras tener cerca en tu vida. Historia 3. El regalo de la abuela. Sé que muchos podrán juzgarme por esconder un secreto tan grande como este. Y créanme, sé que tienen toda la razón, pero yo también tengo las mías, para no decirle nada a mi hijo. Cuando el más pequeño de mis hijos estaba cumpliendo 5 años, su abuela paterna, es decir, mi mamá, le regaló un oso de peluche muy bonito, de color dorado, con una hermosa playera blanca y muy suave. Mi hijo rápidamente quedó encantado con el muñeco, pero no le tomó tanta importancia hasta unos meses después, cuando mi madre perdió la vida a consecuencia de una enfermedad crónica que padecía. En ese momento, los demás juguetes relativamente dejaron de existir, pues mi hijo se olvidó por completo de ellos y volcó toda su atención en el pequeño oso que su abuela le había regalado. Al principio, nos pareció algo bastante tierno, pues lo veíamos como un bonito recuerdo de su abuela. Sin embargo, con el paso de los meses, aquello nos comenzó a parecer bastante excesivo, pues el apego iba siendo cada vez más y más intenso, llegando al punto en el que mi hijo no quería estar con nadie más, aparte del pequeño peluche. Mi esposa y yo
En un intento por quitarle esa obsesión, optamos por encerrar el peluche dentro de una caja en nuestro sótano. Sin embargo, desde el primer día que el oso estuvo ahí, mi hijo comenzó a tener ataques de asma que llegaban de la nada. Aun cuando él no padecía esa enfermedad, el notar esta conexión nos comenzó a parecer bastante perturbador. Sin embargo, las cosas llegaron a un grado mayor un día que mi esposa se encontraba limpiando el cuarto de mi hijo. Entre sus labores, golpeó la repisa donde éste se encontraba y al caer al suelo, un brazo se le desprendió del hombro. Justo en ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Era el director de la escuela de mi hijo, diciendo que había tenido un accidente en el que se le había dislocado el hombro. Sé que para muchos puede ser una desafortunada coincidencia, y para nosotros también lo fue, al menos en apariencia, pues había algo, una extraña sensación que nos hacía pensar que realmente había algo más, algo oculto en todo este asunto. Tras hablarlo juntos, mi esposa y yo decidimos buscar a alguien que nos pudiera explicar qué estaba pasando y terminamos contactando a un chamán, quien tras una especie de ritual muy extraño, nos reveló que la última persona en poseer el muñeco le había realizado un trabajo para que todo lo que ocurriera con él se reflejara en el niño. El único consejo que nos dio fue quemar ese peluche. Mi esposa y yo quedamos muy perturbados con todo lo que escuchamos, pero aún así seguimos su consejo y al día siguiente quemamos el peluche. No me enorgullece admitirlo, pero eso fue un alivio para ambos, ya que desde ese momento nuestro hijo dejó de tener ataques de asma, y también porque parece que, aunque lo notó, no le afectó la ausencia de su oso. De hecho, pareció olvidarlo completamente, en cuestión de días. Nunca le he contado a mi hijo la verdad sobre lo que pasó con su oso, y a veces siento que algún día debería hacerlo, pero aún no estoy listo para enfrentar esa conversación. Historia 4 por Huggy Wuggy. Esto me sucedió hace muy poco, apenas unos meses. Tengo un hijo de 5 años y llevo ya 3 separada de su padre. Debo aclarar que, a pesar de cualquier cosa, él es un gran padre, pero como todos, comete sus errores. El último fue traerle a nuestro hijo un muñeco bastante extraño. Era una criatura cubierta de pelo azul, con brazos y piernas delgadas y bastante largas, además de una sonrisa perturbadora llena de colmillos. No sabía de dónde había salido eso o de qué se trataba, así que utilicé Google Lens para averiguarlo. Fue ahí donde descubrí que se trataba de un personaje llamado Huggy Wuggy y que pertenecía a un videojuego de terror que bajo ningún concepto podría ser considerado infantil. Decidí ni siquiera dárselo a mi hijo, así que busqué un lugar donde esconderlo para que no lo encontrara, cosa que no sirvió de nada, pues unas horas después escuché que mi hijo gritaba feliz por haber recibido un nuevo juguete. Yo, al no saber de qué hablaba, fui a su cuarto y descubrí al muñeco en su cama. Supuse que de alguna forma lo había encontrado y lo había llevado a su cuarto, así que decidí no darle importancia. Sin embargo, conforme pasaron los días, otras cosas bastante extrañas comenzaron a suceder. Durante las noches se escuchaban ruidos en la casa, normalmente en la habitación de mi hijo, risas que recorrían los pasillos de la casa, y también encontraba al muñeco en lugares diferentes a donde lo había dejado originalmente. Todo esto, si bien me parecía extraño, nunca pensé que fuera algo de lo que preocuparme, hasta que una noche me despertaron unos ruidos muy fuertes en la habitación de mi hijo. Rápidamente fui a ver de qué se trataba, pensando que le podría haber pasado algo, pero lo único que encontré
fue al maldito muñeco en el suelo, sacudiéndose de forma violenta, como si estuviera convulsionando. En ese momento, el terror me invadió y solté un grito. Aún así, sacando valentía de no sé dónde, me acerqué y tomé al muñeco para llevarlo al patio trasero y prenderle fuego. Estuve ahí, observando al muñeco sacudirse violentamente mientras ardía sin consumirse, hasta que poco a poco fue reduciéndose a cenizas. No sé de dónde el padre del niño sacó ese muñeco o por qué ocurría todo aquello, pero desde que viví esa experiencia, me aterra el solo hecho de comprar o ver algún muñeco de peluche para mi hijo.